El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento. Muy bien, 7:16. Seguimos. Gracias por la sintonía. Tras la cadena de los martes, habitual de los martes, dispuesta por el Gobierno Nacional, vamos a continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, a comenzar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Ayer, y dimos lectura a la nota del comercio, ayer se concretó ya el culmen del proceso de reestructuración de la Administración de Justicia, al menos de lo que tiene que ver con la Corte Nacional. Un proceso que no ha estado exento de la polémica porque hay segmentos de juristas, colectivos, que consideran que el Consejo de la Judicatura no debía evaluar a la Corte Nacional de Justicia, o al menos no debía hacerlo como lo hizo. Porque además las reglas del juego para, por ejemplo, reemplazar a aquellos jueces y conjueces que finalmente no pasaron la evaluación por parte de la Judicatura no estaban lo suficientemente claras. Ese tema evidentemente estuvo marcado además por varios de los denominados casos emblemáticos que están siendo analizados, procesados por la Corte Nacional de Justicia, y que desde la óptica de algunos sí pudieron esas decisiones haber sido decisivas, claves en la decisión de la Judicatura. Miren ustedes cómo de los pocos jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron ratificados y que pasaron la evaluación, 2, tal vez los más mediáticos, se mantienen allí. La doctora Daniela Camacho, que lleva adelante el caso Sobornos 2012-2016, entre otros, y el doctor Iván Saquicela, que lleva adelante el denominado caso Singue. Y menciono estos dos casos no con otro objetivo, sino para contarle a la opinión pública que esos casos emblemáticos están en manos de jueces que sí pasaron el proceso de evaluación. Y esto evidentemente se presta para una serie de interpretaciones. ¿Qué opina Pablo Encalada? Pablo Encalada, jurista, penalista, visita nuestra mesa de trabajo. En algún momento también fue fiscal, fue parte de la Fiscalía General del Estado. Hoy es abogado en libre ejercicio y nos visita en nuestra mesa de trabajo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en este espacio con tan buena sintonía. Gracias por la gentileza. Había que evaluar y reestructurar la Corte Nacional. Esa es una pregunta muy difícil porque le voy a decir lo siguiente. Es muy difícil apoyarlos o hablar en favor de los jueces que han salido. Es muy difícil. Pero por la institucionalidad es muy grave que tengamos evaluaciones todo el tiempo y que finalmente sea el Consejo de la Judicatura quien esté sacando, evaluando y sacando a los jueces nacionales. Entonces, para mí la reflexión respecto de todo el proceso de evaluación y lo que se viene además los concursos es que una justicia encargada jamás puede tener independencia. Mientras los jueces estén cuidando el puestito, nunca los ciudadanos van a tener tranquilidad de las causas que se juzgan. Y eso es lo que ha pasado hoy. Pero, por supuesto. ¿Por qué lo dice? Porque acabamos de salir de un proceso de evaluación, ¿no es cierto? ¿Qué estaban haciendo los jueces? Los jueces estaban cuidando sus cargos. Luego vamos a tener un concurso, vamos a tener un año aproximadamente de jueces encargados, que son los jueces provinciales, que asumen ahora la Corte Nacional. Esto no es personal. Pueden haber ahí muy buenas personas, muy buenos juristas, pero si esos jueces que seguramente van a concursar para ser jueces nacionales, pues lo que seguramente van a hacer es que tener que ser simpáticos ante quienes van a tomar las decisiones. Haciendo puntos, dice usted. Pero ¿Y cómo hace punto un juez? Tomando las decisiones que le interesan al poder político o a quien controla el Consejo de la Judicatura. O sea, volvemos al eterno debate del poder político y la relación con la justicia. La famosa politización de la justicia o la judicialización de la política. Fabricio, la justicia ha sido siempre la joya de la corona del poder político. Sigue siendo hoy. Y hoy. ha sido, en la historia del Ecuador, ha sido de esta forma. Sigue siéndolo hoy. Sigue siendo, sobre todo por la estructura orgánica. Para mí, yo le digo, yo no tengo ninguna expectativa como abogado, como académico que soy, yo no tengo ninguna expectativa del futuro de la Corte Nacional de Justicia. Y eso no tiene que ver con los buenos o malos que sean los jueces que salieron, los que se quedan o los que vienen. No tiene que ver con el perfil profesional de esos jueces. Tiene que ver con que mientras exista un Consejo de la Judicatura que los controle, que los evalúe, que los califique, que los destituya, la Corte Nacional de Justicia jamás va a tener independencia. Para mí la única salida hacia poder tener una justicia independiente
es a través de una reforma constitucional. ¿Para qué esa reforma constitucional? ¿O hacia dónde debería apuntar esa reforma constitucional? Mire, Fabricio, sin independencia no hay justicia y sin justicia no hay democracia. Así de básico, así de elemental es este razonamiento. Y claro, si nosotros vemos cómo es la composición actual del Poder Judicial, ¿no es cierto? El Poder Judicial como tal, tenemos nosotros que tiene dos cabezas. Por un lado, la Corte Nacional de Justicia con su presidente de la Corte Nacional de Justicia, y por otro el Consejo de la Judicatura, con la presidenta del Consejo de la Judicatura, pero quienes finalmente son los que regulan a la justicia, porque son ellos los que evalúan, y el que evalúa controla, y el que controla manda. Así funciona la dinámica política de esa institución. Y entonces, lo problemático en la composición del Consejo de la Judicatura es donde radica el mayor problema, es que en el Consejo de la Judicatura están representados los otros poderes del Estado. Es decir, orgánicamente, la Constitución dice que un representante es del Ejecutivo, un representante uno del Legislativo, otro de la función de transparencia. Entonces, si orgánicamente están metidos los otros poderes del Estado en el Poder Judicial, ¿cómo podemos aspirar a tener independencia? Eso es imposible. A ver, en el pasado, yo seguí de cerca y tuve la oportunidad desde el punto de vista periodístico de seguir mucho del debate constituyente de Sangolquí, que redactó la Constitución del 98, y seguí en gran medida el debate constituyente del año 2008. En el año 98 ya crearon el Consejo de la Judicatura y se mantuvo la estructura de la Corte Suprema de Justicia con los 31 magistrados, si la memoria no me es infiel. En el 2008 se mantuvo el Consejo de la Judicatura, claro, hubo una estructura de 9 vocales, que luego con la consulta popular del 2011 fue reformulada y bajó a 5 vocales del Consejo de la Judicatura. Esa estructura, la del 98, la del 2008 y la del 2011, ¿no solucionó el problema? Lo que pasa es que hemos ahondado en el problema. La creación del Consejo de la Judicatura en el año de 1998 fue quizás en ese momento necesaria, porque la Judicatura quizás no tenía un norte, porque no había quien administre el Poder Judicial. Entonces vieron la necesidad, la propia Corte Suprema. lo hacía la propia Corte Suprema. Entonces vieron la necesidad de crear un órgano que administre las finanzas, los recursos, etcétera, etcétera, y entonces crearon el Consejo de la Judicatura. Pero ¿cómo era compuesto ese Consejo de la Judicatura? Venía por gremios, por colegios, etcétera, etcétera, y no tenía lo que tiene hoy por hoy representante de otros poderes del Estado, ¿no es cierto? Entonces, las cosas son como son. En la reforma constitucional del año 2011, la consulta. Claro, lo que hizo el poder político de entonces, el correísmo, fue tomarse todo el poder judicial cuando dijo ya no más esta representación que viene de otros sectores, sino solo representación oficial de la Asamblea, del Consejo de Participación Ciudadano, del Ejecutivo, y entonces el poder político, en ese momento el correísmo tuvo control absoluto del Consejo de la Judicatura. Pero eso hubiese supuesto un reto, tratar de garantizar o ofrecer al país la independencia de las funciones del Estado. Pero ya con la leche derramada, Fabricio, porque yo fui una de las personas que creyó en la necesidad de una reforma de la función judicial. ¿Sí? Yo creí en ese momento en la posibilidad real de cambio. Pero ya, como digo, con la leche derramada uno se da cuenta que lo que quería el correísmo en ese momento es controlar el Poder Judicial. Y en ese momento, a partir de ese momento, todos los jueces estaban sometidos a las decisiones de Correa, con sus herramientas, o quienes mandaban ahí, el señor Gustavo Yal, el señor Pepe Serrano, el señor Alexis Mera. Ellos mandaban en el Poder Judicial. Y entonces yo lo que veo que hoy por hoy, ese modelo de justicia le sigue siendo funcional al poder político de hoy, y así va a ser para siempre. Mientras no se reforme la estructura del Consejo de la Judicatura, yo lo eliminaría. Yo creo que el poder debe volver a la Corte Nacional de Justicia. Cuando el Poder Judicial esté en manos de los jueces, solo en ese momento podemos hablar de independencia. Yo le pregunto, y voy a hacer una mirada retrospectiva al año 97. En el año 97, luego de la consulta popular que legitimó las acciones del Congreso de destituir a Bucarán y el interenazgo de Fabián Alarcón, y allí también el pueblo ecuatoriano se pronunció por la instalación de una asamblea constitucional, la de Sangolquí, se le preguntó a la gente sobre las Cortes, sobre los jueces, sobre la Corte Suprema de Justicia, tratar de separar al Congreso de las decisiones de renovación de la Corte. El Congreso por última vez integró la Corte Suprema de Justicia, por última vez entre comillas, en el año 97. Yo esto lo he relatado en varias ocasiones en estos micrófonos. Se integró una comisión de notables liderada por el desaparecido Ángel Felicísimo Rojas. Se hizo un concurso a nivel nacional. Se escogieron, me parece, a los 51 magistrados, a los 51 juristas mejor evaluados, pero la comisión no designó la Corte, o sea, los 31 magistrados y los 30 conjueces,
sino que lo hizo el Congreso. Y dice la historia que esa corte, que nació en el año 97, y le digo por experiencia, los periodistas la identificábamos como la corte dividida entre los socialcristianos y los de la centroizquierda. Entonces usted tenía ahí magistrados como... pero los mejores juristas, ¿no? Fue una muy buena corte. O sea, sí, pero una muy buena corte. Pero no estuvo exenta la discusión política. No, es que nunca. Ya, no estuvo Nunca, ¿no es exenta cierto? la discusión Ni en política. Estados Unidos, que es una... Alfredo Contreras Villavicencio, Hugo Quintana Coello, Hernán Quevedo Terán, por mencionar 3 nombres que se me vienen a la cabeza identificados con el socialcristianismo. Sí. Galo Pico Mantilla, que se reunió con otros magistrados en un domicilio con Febres Cordero, Suárez, tema que denunció Diario El Comercio. Por el otro lado teníamos a los de la centroizquierda, Tito Cabezas, luego fallecido, Ernesto Albán Gómez, vinculado a la democracia cristiana porque fue asambleísta constitucional en Sangolquí, Armando Bermeo Castillo, que fue secretario jurídico de la Presidencia de la República en el tiempo del doctor Borja. Digo, el tema es verdad, el tema, siempre está la política. Lo de fondo es ese, siempre está la política siempre está. Pero déjeme decirle, estuvo Fabricio. Antes, estuvo hoy y seguramente estará mañana. Pero déjeme decirle, Fabricio, yo entré al sistema de justicia en el año 2002. Es decir, ya algún hilo hay en el carrete, ¿no es cierto? Hay algún recorrido ya. Y en el 2002... Usted entró 2 años antes del nacimiento de la Pichicorte. Mire usted, ¿no es cierto? Cuando nos quedamos un año sin justicia. Bueno, yo entré a la fiscalía. Pero lo que le puedo decir, Fabricio, es que en esa época marcada, sí, quizás por el reparto político, pero esos partidos políticos ponían o proponían a los mejores juristas. Pero más allá de eso, no había una estructura de control. Si bien en el origen podemos decir que estos juristas, estos magistrados, provenían de cierta bancada política, no había la herramienta para procesar las órdenes que daba el poder político. No sé si me explico, Fabricio. Entonces, cuando usted no tiene esa herramienta, ya los jueces se sienten más liberados. Quizás en los casos más grandes, ¿no es cierto?, qué sé yo, los jerarcas del momento llamaban por teléfono y decían, mira, ten cuidado con esto. Supongo que pudo haber sido eso. Pero mientras yo trabajé en la fiscalía, por ejemplo, jamás llegaba un asesor de cualquier subsecretario a dar órdenes como fue en el correísmo. Y como me temo que puede seguir pasando este momento, por la estructura orgánica del poder judicial. Eso que dice que los asesores llaman por teléfono, ¿a usted le consta eso? Cualquier asesor de cuarta estaba sentado en los tribunales, en las salas de audiencias, dando órdenes a los jueces. ¿Pero a usted le consta eso? Por supuesto, yo litigo, Fabricio. Yo litigo. Yo he sufrido esto, ver cómo los jueces tenían que resolver de tal o cual forma por el temor a ser controlados. Y por eso digo, últimamente yo no he visto esas cosas, pero yo sí temo que todavía puede haber injerencia política en las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque están cuidando el puesto. Están cuidando el puesto para que no lo saquen como sacaron a otros. Pero obvio, bajo la figura del error inexcusable. Recién sacaron a 2 jueces de la Corte Nacional. Pero no nos dijeron que esa figura ya no se usa. Pero siguen usando otra con la misma consecuencia. No me acuerdo cómo se llama ese momento, pero es la misma consecuencia. Entonces, recién sacaron 2 jueces nacionales, recuerde usted, el señor Luis Enríquez y el señor Edgar Flores, ¿no es cierto? Me cuesta defenderlos, porque ellos fueron muy obsecuentes al correísmo, totalmente obsecuentes al correísmo. Este momento yo debería estar feliz que ya no están en la Corte Nacional, pero de la forma que lo sacan, no es la forma jurídica para sacarlos. Lo sacaron porque le dieron medidas alternativas a Alexis Mera, y era lo correcto. Nos puede caer bien, mal Alexis Mera, no es santo de mi devoción. Alexis Mera yo lo condeno por haber maniatado y controlado el Poder Judicial, pero que lo saquen porque le dieron una medida alternativa a la prisión preventiva, lo saquen a los jueces por eso, no tiene sentido. ¿Y el señor Mera tenía todo el derecho que le dicten una medida alternativa. ¿Y el caso de la prefecta de Pichincha, por ejemplo? ¿Usted cómo le ve? Es discutible, es totalmente discutible. A mí la prisión preventiva siempre tiene que ser excepcional. Siempre tiene que ser excepcional. ¿Usted cree que Fabricio, sobre Paola Pavón hay un exceso? Podría ser porque en todo el sistema de justicia se abusa de la prisión preventiva. Y claro, el problema es que generalmente el sistema de justicia es muy duro con el caído, pero con el poderoso no. Yo quisiera ver realmente que haya toda esta fuerza cuando el que está en el poder es el que realmente es víctima o cliente del sistema de justicia. Yo lo que digo es que para una prefecta en funciones, que obviamente tiene esto que ustedes los abogados le llaman el arraigo social, me parece, tranquilamente le hubiesen dictado medidas cautelares sustitutivas mientras proseguía el proceso. Y ella seguía despachando en su oficina y además considerando que es una persona elegida por el voto popular. A eso me refiero. O sea, si usted me pregunta a mí, yo no conozco el proceso. No, pero yo le pregunto porque usted es académico, usted conoce y además usted es un crítico del abuso de la prisión preventiva. Exactamente, la prisión preventiva tiene que ser excepcional. Y en el caso de la prefecta Pavón, debería ser excepcional. Yo no conozco el proceso, pero en principio parecería que hay un abuso de la cárcel en ese sentido. Parecería.
habría que analizarlo. Lamentablemente el proceso es reservado y tampoco podemos conocerlo. Claro. Bueno, es reservado para algunos, ¿no? Porque, sí, porque hay medios que tienen hasta las supuestas conversaciones y cosas así. Ramiro Aguilar vino hace un par de semanas y nos decía que él, siendo abogado de la prefecta, no tiene acceso a la transcripción de las famosas conversaciones telefónicas que se han difundido. Eso sería, si es que de ser cierto, eso sería una ilegalidad, porque nadie puede ser privado del derecho a la defensa. Eso dijo Ramiro Aguilar. Más allá, Fabricio, de los casos particulares. Es que sí me quedo con esa preocupación y a veces corresponde particularizar, porque yo siento, y permítame hacer este comentario, doctor, le traslado a usted y lo comento con los oyentes porque lo he dicho, yo sí siento que las cosas no se las mide con la misma vara. O sea, los casos no son medidos con la misma vara. Las personas procesadas no están siendo medidas con la misma vara. No sé si usted siente lo mismo. Por supuesto, lamentablemente siempre ha sido así y en los últimos años es peor. Por eso, Fabricio, insisto, si viene luego el próximo gobierno, viene, no sé, el Partido Social Cristiano, creo, el Poder Judicial, tal cual como está hoy, le va a ser muy funcional y no va a tener ninguna intención de cambiar la estructura del Poder Judicial, porque entonces los jueces de ese momento se alinearán al poder político, porque lamentablemente, el sistema de justicia, los jueces en particular, están cuidando sus puestos y ellos se alinean fácilmente a lo que dice el poder político de turno. Esto es gravísimo. Por eso al juez hay que darle independencia, autonomía. El juez nacional no puede estar sometido a una evaluación periódica que le puede costar el puesto. ¿Esta evaluación era necesaria o era ilegal? Esta última que acaba de culminar. Es una pregunta bien complicada, Fabricio, porque como le digo, en el sistema estamos conscientes del sometimiento de la justicia al correísmo. Había jueces plenamente identificados con el correísmo. Pero el correísmo se fue hace 2 años y medio, doctor. Pero los jueces seguían, esos mismos jueces que cometieron tantos abusos seguían ahí. Entonces, ¿era necesaria la evaluación? Uno dice sí, quizás sí. Pero la forma, ¿cómo lo hacemos? Quizás hacerlo por vía de la propia Corte Nacional de Justicia. O por último, si lo iba a hacer el Consejo de la Judicatura, porque hay una norma que finalmente lo prevé, que es el Código Orgánico de la Función Judicial, prevé esta posibilidad de la evaluación. A mí no me gusta, pero finalmente está ahí la norma. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el cómo. ¿Cuánto cuesta hacerse una veeduría internacional? O sea, yo tampoco concibo que hayan sido los propios actores políticos de la justicia ecuatoriana que sean los que hagan la evaluación. Por más que haya muy buenos profesionales, ahí yo conozco muy buenos profesionales que participaron de esa comisión, pero ¿con qué independencia? Fíjese, Fabricio, a mí me invitaron a participar de esto. Y una de las condiciones para ser miembro de esta comisión era no tener litigios pendientes en Corte Nacional. Yo digo, un buen abogado, ¿cómo no va a tener litigios pendientes en Corte Nacional? Todos los buenos, supongo, deben tener litigios en Corte Nacional. Y ahí hay muchos que no han tenido. A mí esto me llama poderosamente la atención. ¿Con qué independencia evaluaron esas personas? Entonces, la forma como la llevaron adelante a mí sí me deja muchas dudas. Ahora, ¿qué se viene para el futuro? ¿Cómo le ve usted la relación del poder político con la justicia de cara al futuro? Qué pena ser pesimista. Qué pena porque lamentablemente sí, en los medios de comunicación generalmente vemos pesimismo. Y no me queda otra que ser pesimista. Yo no tengo ni una sola expectativa o esperanza en lo que pueda pasar en el Poder Judicial. ¿Usted cree que no valió la pena el proceso de reinstitucionalización que impulsó el Consejo de Participación Ciudadana de Transición para el tema de la Judicatura y de la Fiscalía? Correcto. Haber sacado al expresidente de la Judicatura y haber cambiado íntegramente de los vocales me parece positivo. Eso me parece positivo. Aunque el Consejo Transitorio no estuvo exento de la polémica. No estuvo y yo fui muy crítico de ellos. Pero eso me parece positivo. Haberlo sacado a ellos por lo menos me parece positivo. Pero respecto de que vayamos, porque finalmente, ¿qué es lo que queremos? Mi intención, habrá quienes digan, esa justicia no era buena porque no era mía, esta que es mía ya es buena, ¿no es cierto? No. Yo lo que aspiro es una justicia independiente. Y eso no se trata de personas. Porque yo reconozco, al menos algunos buenos juristas que están en este momento en la Corte Nacional o gente valiosa que llega a la Corte Nacional de Justicia que proviene de las universidades más representativas del país. Pero esto no se trata de personas, Fabricio. Por eso le digo, yo no tengo ninguna expectativa. Porque la única forma que podamos cambiar, que tengamos una esperanza de cambiar el Poder Judicial es con una reforma constitucional. Pero veo que al Poder Político no le interesa. Sí, porque de este tema no se habla. No se habla. Se habla del Consejo de Participación, se habla del tema de la reelección, se habló en algún momento de que la bicameralidad, que la reelección. De eso no se habla. De la justicia no se habla. Parece que están muy cómodos con este sistema.
que le es bastante funcional. Usted es evidente que no está cómodo con ese sistema. Pero en absoluto cómoda con el sistema actual. Porque mientras los jueces estén controlados, mientras tengan que rendir cuentas, van a tener que ser simpáticos ante el poder de turno. ¿Usted cree que hay casos que son más visibles, más mediáticos y sobre los cuales hay mayor exposición pública que otros? Por supuesto. Asociados a la Pero política. totalmente. Y los jueces no pueden estar pendientes del tuit. Pero eso parece. Cuando la fiscalía tuitea determinadas cosas, creo yo, usted es el abogado, yo soy solo periodista, pero creo yo que se atiende a la presunción de inocencia. Bueno, Fiscalía tiene que informar, ¿no? Sí, pero La una cosa Fiscalía es tiene que informar y otra claro, cosa... sí, sí. No ¿Sabe a lo que me refiero? puede cruzar esa línea. Pero yo sí creo que los actores del sistema de justicia no tienen que estar viendo Twitter. Pero están cruzando esa línea. Están juzgando por el Twitter. Bueno, por eso digo, pero ellos no deberían estar pendientes de eso, porque los medios de comunicación generalmente influyen en todo el mundo, ¿no? Influyen muchísimo en la posición de un juez. Y en la La opinión opinión pública. pública influye muchísimo. Entonces los jueces no pueden estar pendientes de lo que opina tal o cual persona o tal o cual personaje representativo, poder político, etcétera, y tienen que resolver de acuerdo a los méritos del caso. Pero si saben que resolviendo de tal o cual forma le va a traer problemas disciplinarios, ¿qué cree que va a hacer? ¿Qué creo que va a hacer, doctor? Le pregunto a usted, ¿qué cree que va a hacer? Fallar conforme lo dice el poder del momento. Doctor, muchas gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, Fabricio. El aporte de Pablo Encalada, académico, exfiscal, jurista, penalista, conversando con nosotros con una visión crítica respecto del último proceso de evaluación a los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. 7:36 en la primera hora.